Saludos muchachos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a tocar el último sacramento de curación, que en este caso es la unción de los enfermos. ¿Cómo funciona? ¿Por qué existe? ¿Quién lo instituyó? Bueno, todas esas preguntas las vamos a ver a continuación. Sin embargo, para entender este sacramento tenemos que comprender algo que es muy importante, que al nacer todos estamos condenados a ello, que es la muerte. ¿Cuál es el sentido de la muerte? ¿Por qué nosotros nos morimos? Primero, para comprender esto, tenemos que saber que efectivamente es una realidad objetiva y hay que saberlo todo desde el principio. O sea, si naces, te mueres, ya, no hay de otra, es una realidad. Lo complicado es cuando nuestra propia sociedad lo plantea como un tema tabú, donde la muerte no se toca, donde la muerte es un tema desde lejitos, que no hay ideales, que está ahí y ya, pues, que no prefieren no tocar el tema. Pero lo interesante de estar consciente de que te vas a morir es que te obliga de cierta forma a hacer algo con tu vida. Y ese es el sentido primordial de la muerte para el cristiano. O sea, al final de cuentas, Jesús muere en la cruz para redimirnos y asimismo para acomplejarnos a nosotros diciéndonos que, mira, tenemos vida eterna después de aquí. Entonces la muerte cobra un sentido distinto, cobra un sentido más o menos especial, bueno, muy especial. Y este último punto es interesante, porque ya sabemos de hace 2000 años que Jesucristo le cayó la boca a uno de los grandes poetas de nuestros tiempos, con Anuel AA, con su clásica frase: Regalo hasta la muerte ahorita, bebé. y es que reales hay que serlo hasta incluso después de la muerte. Y es verdad, nosotros tenemos que fiarnos de Jesús, incluso después de la muerte, tenemos que saber que eso va a ocurrir. Y ahí es clave el sacramento de la unción de los enfermos. Pero ¿cómo se instituyó? ¿Quién lo realizó? ¿Por qué lo realizó? Vamos a ver. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta fue que Jesús instituyó este sacramento, al igual que el resto. Eso nos dice mucho. Si vemos un poco de la vida de Jesús, notamos que Jesús quería mucho a los enfermos y se compadecía. Incluso el Evangelio lo dice. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos los trajeron, y él, poniendo las manos sobre cada uno, quedaron curados. Lucas 4:10. Este fragmento del Evangelio es muy interesante. O sea, nos plantea un Jesús, un Dios, que se preocupa por la gente que, bueno, está enferma. Y como vimos anteriormente, por mucho que avance la medicina, por mucho que avancen todos los tratamientos, la muerte es algo seguro y muy probable que nos pase a todos, por no decir que es lo más probable que te pase. Y entonces esto es interesante. Al final de cuentas nos habla de que Jesús se preocupaba por aquellos que posiblemente vayan a morir. Él incluso se pone a llorar en un momento donde un amigo de él se muere, incluso Lázaro. O sea, le está claro de que, cónchale, Lázaro va a estar con su papá, pues listo, ya, va a estar con Dios. El problema es que a él le duele la muerte. Es normal, al final de cuentas fue su pana. A cualquiera nos pasa que nos duele la muerte de un familiar o de cualquier persona que nosotros conozcamos. Y es interesante ver esta perspectiva de la caridad del propio Dios ante las personas que sufren por la muerte. Entonces eso nos dice mucho y nos revela mucho de cómo es el cariño que nos tiene. Y es verdad que es imposible evitar la muerte. A pesar de que Lázaro haya resucitado, lo más probable es que se haya muerto después. Y a pesar de que Jesús haya resucitado, ascendió a los cielos. Entonces, a final de cuentas, es el punto. Que a final de cuentas, la muerte no es un impedimento, sino un paso más. Y la unción de los enfermos nos ayuda, nos da ese impulso. Pero los efectos los vamos a ver a continuación. Pero ¿cómo funciona este sacramento hoy en día? A final de cuentas, los sacerdotes, por muy milagrosos que sean algunos, no son Jesús, no son Dios. ¿Cómo se puede transmitir la idea de que Jesús haya curado a cientos de miles de personas en un sacerdote donde su fe y su caridad sigue siendo de humano? ¿Cómo podemos traspolar eso? Bien, Jesús en una parte del Evangelio, cuando está hablando con los apóstoles de esparcirse después de su transfiguración, habla de pongan las manos sobre la gente y cúrenlas. Es decir, Jesús sigue curando a través de su iglesia. Y a pesar de que no sea, en muchos de los casos, una curación física, es una curación espiritual, que asegura que tu enfermo, tu abuelo, tu familiar, tu X cosa, esté en el cielo con Jesús y con Dios. Entonces, en este punto es muy interesante reconocer estas ideas, principalmente porque no es un alzar como podía ser, como muchos piensan que puede ser la penitencia, la confesión. No es un tema de ok, este pana se está muriendo, vamos a hacer nosotros los enfermos y listo. No es el bicho que tiene una condena de muerte porque mató a mucha gente, le hacen nosotros los enfermos, que siempre pasa, y se asegura el cielo.
No, porque también es un punto de contrición y arrepentimiento de lo que tú hiciste en tu vida. Y efectivamente esto es interesante. El sentido del arrepentimiento, pasos antes de la muerte, que como ya vimos, algo seguro. ¿Cómo es la postura de esta gente? En muchísimos de los casos, la gente, incluso hay videos en YouTube de eso, la gente que está inculpada por, condenada a pena de muerte, se ve destruida, se ve cuestionada, a pesar de las atrocidades que hicieron. Y se lo revelamos a cualquier cura que está por ahí. Entonces, más que una curación física, que a veces pasa, es un tema de curación espiritual, que te alimenta para llevarte al cielo. Pero esos son los efectos. Vamos a verlos. Bien, la unción de los enfermos tiene los siguientes efectos. Número 1, une al enfermo con Cristo y por ende también une al enfermo con la iglesia. Le da esa paz y ese consuelo, que es el número 2. Que esta idea es bastante original de este sacramento. A final de cuentas, hay que reconocer la condición de quien lo recibe. Es una persona que está a punto de morir, el miedo a lo desconocido más grande que existe. Y es interesante verlo de esta forma. O sea, a final de cuentas es decirte, mira, sí, te vas a morir, es probable que te vayas a morir, pero Cristo te está esperando. Y este sacramento te da ese impulso, esa necesidad de comprenderlo. Y por último, perdona los pecados. Y se vale la ilustración de Jesús ahí expulsando un demonio o lo que sea. Y es interesante verlo así. Obviamente, este último punto también sigue los pasos de la penitencia. Que tiene que tener la contrición perfecta, un examen de conciencia mayor, y a pesar de que hay muchos pacientes de que de repente no tienen la capacidad de reconocer este punto, al menos recibir ese sacramento con la mayor fidelidad que se pueda y con el mayor arrepentimiento de los pecados si se tiene. Y también es normal una última comunión, que si vemos los efectos de la Eucaristía, es recibir a Cristo, ¿no? Acrecienta tu gracia espiritual totalmente. Y es necesario. Es ese último estar con Cristo que posiblemente vayas a tener en esta vida para prepararte en la vida siguiente. Pero el efecto más importante de este sacramento es que te da consuelo con el Espíritu Santo. Te da ese impulso que necesitas en ese momento de tan complicada situación. Y eso es lo importante de los sacramentos de curación. O sea, a pesar de que tú hayas pecado, que es lo peor que puedes hacer realmente, tienes la seguridad de que Dios va a estar contigo, incluso en esos momentos previos al ocaso de tu propia vida. Entonces tenemos que reconocer este punto, que es el interesante y el importante. El Espíritu Santo te da la fuerza para que puedas sobrellevar esa situación. Y esto es lo interesante también de este sacramento. Los sacramentos de curación son muy de filiación, ¿sabes? No hay una gran tradición, las de penitencia es tú con el cura y ya. Bueno, esto también es importante, este sacramento nada más lo pueden administrar los curas. No es un tema de emergencia como puede ser el bautismo, que te puede bautizar otro cristiano, otro católico y ya. No, aquí tiene que ser el cura, el obispo, el presbítero y ya, más nadie. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos la liturgia. Pero lo interesante de este sacramento es que el Espíritu Santo está contigo. Y es muy familiar este sacramento, es muy cerrado, es muy del cura, tú y tu familia. Y se tiene que mantener así. Y es ese impulso que necesitas en ese punto. Y el Espíritu Santo te lo da sin problemas. Vamos a ver la liturgia, que es el último punto de la clase. Bien, ¿cómo es la liturgia? Son 3 sencillos pasos. El sacerdote realiza la unción con los santos óleos en la frente y en las manos. Estos santos óleos no es que si un agua procesada del Nilo que tiene que estar no, son literalmente unos aceites, el mismo que se utiliza para la confirmación, que se hace como una alineación del limón y un poco de bromas, o sea, no es la gran cosa, pero está bendito por el cura. Debe ser acompañado por la siguiente oración: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Eso se responde con un amén por parte de quien recibe el sacramento. Y por último, continúa para que libre de tus pecados te conceda la salvación. En este punto, en este sentido, ya se reconoce la idea del perdón de los pecados. ¿Por qué no se pone como una confesión normal donde el pana te empieza a decir le empieza a decir los pecados al cura? Porque hay casos donde no se puede, donde el enfermo está muy, muy, muy enfermo y no puede llegar a ese punto. Incluso puede llegar a la situación donde el enfermo ni siquiera está consciente. Y eso es lo interesante de este sacramento, que puede ser incluso de emergencia en varias ocasiones. Esto, a final de cuentas, como ya dije, lo tiene que hacer un cura, es la imagen vívida de Cristo dentro de esta situación y es necesaria. Hay muchísima gente que sufre y el sacramento realmente alivia a las personas. Pero lo interesante de esto y lo que transmite más es
por su bondadosa misericordia te ayude el Señor. O sea, nosotros aquí ya sabemos que no podemos hacer nada en medicina, tratamiento, que por la bondadosa piedad del Señor te salve. O sea, que llegues a Él. Y esa frase es muy, muy poderosa. Es la idea de que, cónchale, yo estoy seguro de que el Señor te va a agarrar, sea cual sea tu situación. Y es interesante. Bien, muchachos, para comprender esto último ya sabemos tres cosas interesantes. El sacramento de la unción de los enfermos realmente consuela a aquel que lo necesite. El sacramento de la unción de los enfermos es necesario para el desarrollo de la vida cristiana y para poder afrontar ese tema de la muerte que es tan normal y tradicional en nuestra sociedad. Es necesario, o sea, si vives te mueres, ya, es natural, es lo único que estamos seguros. Y que Cristo nos va a acoger. Y por último, y creo que es el punto más importante de la clase, es que el real hasta la muerte va a vivir. Real hasta la muerte ahorita Es totalmente falso. Hay que ser real hasta incluso después de la muerte. Y con esto acabamos el clase de hoy. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en la siguiente.